Vamos a la palabra del Señor, ya que usted está sobre sus pies. Y de hecho, déjelo ahí, ya la palabra se leyó en Lucas capítulo 10. Vamos a orar, vamos a hacerlo diferente, vamos a orar. Padre, gracias por la palabra que tú has puesto en nuestro corazón y en nuestro espíritu para hablar el consejo del cielo a la tierra. Señor, esta palabra nos ha edificado, pero también nos ha amonestado. Porque el propósito de la palabra en nosotros es inquietarnos y movernos de donde estamos hacia donde tú quieres que estemos, Padre. Te pido, Señor, que esta palabra entre en nuestros corazones y en nuestra mente. Y lo que fue sido enviada, Señor, se mueve en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor. Y que no seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, Padre. Esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar, amada iglesia. Se puede sentar. No sé si me tienen la pantalla preparada para el tema de esta hermosa mañana. Gloria al Señor. El tema que vamos a estar expresando esta mañana es nuestras acciones. Muchas gracias. Alguien sabe que voy a sudar. Nuestras acciones siempre hablarán más fuerte que nuestras palabras. Vamos a leerlo ahí que está usted. Vamos a leerlo juntos. Amén. Vamos a leerlo juntos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Nuestras acciones siempre hablarán más fuerte que nuestras palabras. Aleluya. No le voy a decir darle un codazo a su hermano ni nada de eso. Usted tranquilo ahí. Amén, gloria al Señor. Queremos ser precisos en la palabra del Señor. Dios ha depositado esto en nosotros hace como 3 semanas atrás y queremos, ¿verdad?, compartirla con usted, ya que hace 3 semanas atrás hablamos sobre el impacto que hacen nuestras palabras. ¿Se acuerda? El impacto que hacen nuestras palabras, pero hoy quiero hablarte el impacto que hacen nuestras acciones en la vida de alguien. Gloria al Señor. Así que, queridos hermanos, hoy quiero... Y voy a estar en la lectura de capítulo 10, 25 al 37. Y ahorita leeremos el 25 al 29. Pero queridos hermanos, hoy quiero hablarles sobre un tema que el Señor ha puesto, y usted lo sabe, en mi corazón, en mi espíritu, hace 3 semanas atrás. Un principio que encontramos una y otra vez en las Escrituras. Es una enseñanza de parte de Dios que nos enseña constantemente a través de la Escritura. Y es eso, nuestras acciones siempre hablarán más fuerte que nuestras palabras. Así que las acciones revelan, escuche esto, las acciones revelan la verdad intencional. ¿Ok? Las acciones revelan la verdadera intención. Las palabras revelan lo que hay en el corazón. Por eso es que dice que nuestra boca habla, de la profundidad del corazón habla nuestra boca. Es decir, lo que hay en el corazón es lo que decimos. Y hay gente que dice, ay, perdóname, yo no quería decirte eso. Sí, tú lo querías decir, porque eso estaba aquí en el corazón. Y lo que hay en el corazón es lo que va a salir por nuestra boca. Así que las palabras revelan lo que hay en el corazón, pero nuestras acciones revelan nuestras intenciones. ¿Por qué lo hacemos? Y a quién y qué personas lo hacemos. Vivimos en un mundo donde es fácil hablar, donde muchos se expresan con elocuencia y ganan el favor de las personas con sus palabras. Sin embargo, hoy veremos cómo nuestras acciones, más que nuestras palabras, son las que verdaderamente hablan de quiénes somos y a qué Dios le servimos. Amén. Me gusta cuando están calladitos. Así que vamos rapidito a la palabra del Señor, a Lucas capítulo 10. Deme unos minutitos por aquí, buscar mis ayudantes. Lucas capítulo 10, y vea la palabra de Dios desde el capítulo 25, desde el versículo 25 al versículo 28. 28, deme unos minutitos por aquí. Tengo que engrandecerlo aquí en la pantalla porque dejé los amigos en casa. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor, y fue la que leímos en la apertura del servicio. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?
Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirá. Amén. Haz esto y vivirá. Tenga en mente que quien le hizo la pregunta a Jesús fue un intérprete de la ley. Tenga eso siempre en mente. Así que en el pasaje de Lucas capítulo 10, un intérprete de la ley se acerca a Jesús con una pregunta válida. Esta pregunta era válida, era una buena pregunta hecha con malas intenciones. ¿Ha tenido usted personas como esa? Que le hace preguntas y la pregunta que le hacen es válida, pero la pregunta que le están haciendo está siendo hecha con malas intenciones. Y usted tiene que saber contestar. Y yo siempre le exhorto que usted conteste la pregunta con una pregunta. Eso fue lo que hizo Jesús. Él le preguntó y Jesús le preguntó qué dice lo que está escrito. Cuando venga alguien que usted sabe que viene a hacerle una pregunta, pero que usted sabe ya que en otras ocasiones le ha hecho una pregunta con malas intenciones, contéstesela con una pregunta. No le dé la respuesta, contéstesela con una pregunta. Amén. Y esa apúntala. Hay gente que te hacen preguntas con malas intenciones. Gloria al Señor. Era una buena pregunta y era una pregunta vital. Así que estos intérpretes de la ley eran conocidos como escribas, maestros y doctores de la ley. No es cualquier persona que está haciéndole la pregunta a Jesús. Es un escriba, un maestro o una persona que se le conocía como doctores de la ley. En otras palabras, ellos tomaban la palabra y la interpretaban, aclaraban lo que las escrituras dicen, afirmaban y confirmaban lo que las escrituras decían. Por lo tanto, este hombre sabe, amén, con cuál intención quiere preguntarle a Jesús, y era para probar a Jesús. No es cualquier persona, es un intérprete, es un escriba, es un maestro, es un doctor, un doctor de la ley que está haciendo esta pregunta. ¿A quién? A Jesús. Mire cómo le dice este doctor de la ley. Reconoce que Jesús era rabino, reconoce que Jesús era maestro, y le dice: maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Así que es importante entender que este hombre era un experto en la ley de Moisés, alguien que conocía la escritura a la perfección. Sin embargo, su pregunta no fue para aprender. No fue para aprender su pregunta fue más bien sino para probar a Jesús. ¿Quién se atreve? Si tú sabes que Él es Jesús, yo no me atrevería. Porque yo sé que Jesús es la palabra, pero los escribas, maestros y doctores de la ley pasaban por alto, no porque intencionalmente, es porque Dios, Jesús dice en las escrituras: te doy gracias por guardar esto en secreto y no revelárselos a ellos, sino a los humildes. En otras palabras, estos doctores, escribas de la ley, por más ley que conocían, por más palabras que conocían, pasaban por alto que el que estaba al frente de ellos era la misma palabra. Era Jesús. Tenían un velo puesto, no podían saber. Era el misterio oculto, lo dice la Biblia, el misterio oculto. Y ese misterio oculto se nos ha revelado a usted y a mí. Por eso es que Jesús dice: muchos desearon, profetas anteriores que ustedes, desearían haber visto lo que ustedes están viendo y haber oído lo que ustedes oyen. Por eso es que nosotros somos más que bienaventurados. ¿Por qué? Porque lo que ellos desearon, nosotros lo tenemos. Presencia del Espíritu Santo, revelación del Espíritu Santo. Nosotros no solamente tenemos, Él vive en nosotros. ¿Alguien le ha hecho casita al Espíritu Santo? Amén. Él vive en nosotros. Así que, pero este hombre con malas intenciones se acerca a Jesús para probar a Jesús. Usualmente hay dos motivos principales para hacer preguntas. Hay dos motivos. Alguien que te hace una pregunta o te hace preguntas, las hace con dos motivos, con dos razones. Una para aprender y la otra para provocarte, para probarte.
Tenga eso siempre en mente. Las preguntas no se hacen por preguntar, se hacen para dos cosas: intencionalmente probar al que está al frente, o para aprender. Hay dos maneras. La número uno, preguntas que se hacen para probar o cuestionar, buscando aprobación personal. Esa es la número uno. Y la dos, preguntas que se hacen para aprender y aplicar lo que Dios quiere que hagamos. Qué bonito es cuando alguien te hace una pregunta, pero la pregunta la hace con buenas intenciones, porque te la hace para aprender y recibir la respuesta que tú le vas a dar, para aplicar esa respuesta a su vida. ¿Ve? Aprendí algo, pues déjame aplicar lo que aprendí. Y esa es la manera correcta, la intención con la cual debemos de hacer las preguntas. Las preguntas se deben de hacer para aprender. No sea algo, quiero aprender. Nunca hagamos preguntas para provocar o para probar. Y eso sucede muchas veces aún en los maestros en las escuelas seculares, como en los maestros en las escuelas bíblicas. Hay gente que hace preguntas y te piensa que es una pregunta. No, es con una mala intención que hacen las preguntas. Es para probar al maestro, tanto en las escuelas seculares como en las escuelas dominicales. Eso se encuentra en las oficinas de tu trabajo, en las empresas. Todo el mundo tiene una pregunta. La pregunta es, ¿con qué intención se hace? Gloria al Señor. Así que el intérprete de la ley conocía la respuesta correcta. El intérprete de la ley conocía la respuesta completa. Es decir, yo te voy a hacer una pregunta, pero la pregunta que yo te estoy haciendo, ya yo sé la respuesta. Si sabes la respuesta, ¿para qué me estás preguntando? Déjame beber el agua. ¿Usted no se ha tocado con personas así? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces las preguntas te las hacen para que ellos estén de acuerdo con lo que van a hacer. Y si tú le das la respuesta correcta y no es la que ellos tienen, se molestan contigo. Sí, se molestan contigo y van a otro y le hacen la pregunta hasta que el otro le conteste lo que ellos quieren escuchar. Y esa no es la verdadera motivación de hacer las preguntas. Las preguntas se hacen para aprender, amén, lo desconocido. Así que el intérprete sabía la respuesta. Mire lo que Jesús le dice. Le responde con otra pregunta. No le responde lo que dice la Escritura, ¿verdad? ¿Cómo yo me puedo ganar la vida eterna? Jesús le responde con una pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? Si tú eres intérprete de la ley, dime tú qué está escrito. Si tú conoces la Torah, amén, el Torah, si tú conoces la ley mosaica, dime tú entonces qué es lo que dice las Escrituras. Y le dice Jesús, ¿cómo lees? ¿Cómo dice? Léelo. Amén. Y usted sabe que el hombre contestó bien. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la manera. Esos dos decretos, amén, usted cumple con eso y usted tiene vida eterna. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, pero también amar a tu prójimo. Entonces hay un dicho por ahí: ¿cómo es posible que yo diga que yo amo a Dios y a mi hermano no lo soporto? A él que lo estoy viendo no lo amo, pero estoy diciendo que amo a alguien que nunca he visto. Cuando yo digo que yo amo a Dios, entonces yo amo a mi hermano, amo a mi prójimo. Cuando yo amo a mi prójimo, yo estoy diciendo, no con palabras, sino con mis acciones, que yo amo a Dios. Que yo amo a Dios. ¿Por qué? Porque amo a mi hermano. Y al yo amar a mi hermano, yo sirvo a mi hermano. Y la manera en que yo le sirvo a mi hermano declara sin palabras que yo le estoy sirviendo a Dios. Nadie de los que están aquí, y yo me pongo en ese lugar, no le podemos servir a Dios. Nadie le puede servir a Dios, porque Dios tiene sus propios servidores. Dios tiene ángeles a su servicio. La manera que usted, al igual que yo, podemos servirle a Dios es sirviéndolo los unos a los otros. Cuando yo te sirvo y tú me sirves, le estamos sirviendo a Dios. Pero ¿qué Dios necesita de nosotros? Alguien que me diga, ¿qué necesita Dios de nosotros? Si Dios lo tiene todo.
Por lo tanto, yo no puedo servirle a Dios, pero cuando le sirvo a mi hermano, le estoy sirviendo a Dios, porque Él dijo: lo que le hagas a uno de estos pequeñitos, me los estás haciendo a mí. Cuando le diste de comer, ahí me diste a mí de comer. Cuando lo vestiste, me vestiste a mí. Cuando lo visitaste, me estabas visitando a mí. Esa es la manera en que nosotros le servimos a Dios. Y hay gente que se bota diciendo que le sirven a Dios, pero no le sirven al prójimo. Siempre que los necesitan, no están. Yo conocí a un hermano, no voy a decir nombre, en esta iglesia no, en otras, que me decía: para lo que tú me necesites, me llama. Si te suena algo común a ti, amén. Para lo que necesites, me llama. Y cuando, hello, por favor, no me encuentro disponible, deja tu llamada y tan pronto. Nunca estaba accesible, nunca podía ayudarme. Y cada vez que lo veía me decía lo mismo, y yo con ganas de decirle: mira, hermano, por favor, deja ya la labia. ¿Sabe lo que es eso? Deja ya el hablar tanto. Pero no, por respeto a Dios y respeto a Él, me quedaba callado y trataba otra vez, ¿verdad? Porque uno busca el bienestar de la gente, y volvió otra vez para llamarlo: mira, te necesito. Es que no puedo hoy. Si te has tocado con personas así, déjalos quietos. Déjalos quietos. Jesús respondió: haz esto y vivirás. ¿Haga qué? Ama a Dios con toda tu fuerza. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Que a Dios no se le reserva fuerzas. Ay, estoy cansado. Dáselas a Dios. Ay, si tú supieras cómo yo estoy. Hoy yo no voy para el culto. No, a Dios te entrega todo. Y Dios, hay una promesa en eso. Dios dice que cuando no tenemos fuerza, Él multiplica nuestra fuerza. Cuando no tenemos fuerza, Él nos da fuerza. Porque nuestra fuerza no viene del descanso que tú puedas tener en tu casa. Porque, muchos de nosotros decimos: voy a casa y me voy a quedar, no voy para el culto, voy a descansar. Usted no descansa, usted se pone a limpiar, usted se pone a cocinar, usted se pone a recoger, usted se pone a hacer muchas cosas y después está súper cansado o súper cansada. Y yo he entendido que el descanso mío no me lo da una buena cama. Un descanso mío no me lo da las horas que yo pueda estar acostado en una cama. El descanso que yo tengo y yo puedo recibir es cuando vengo a su presencia. En Él hay reposo, en Él hay descanso. Y cuando tú conoces esa verdad, tú puedes estar ajetreado, tú puedes estar cansado, pero tú llegas a los pies de Él y con el toque de Él tú recibes nueva fuerza. ¿No te ha pasado que has venido al culto arrastrado, sin fuerza, llegado sin fuerza, y sales del culto con el ¿para dónde vamos? De shopping. Y quieres ir de shopping, quieres hacer esto, quieres hacer aquello. Gloria al Señor. Eso nos sucede a todos cuando entendemos que Él nos da la fuerza. Mire lo que Jesús le dice: pero buscando justificarse. Esto era el hombre. Él hizo esta pregunta para justificarse ante Jesús. Preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Un intérprete de la ley está preguntando: ¿quién es mi prójimo? Él sabía también quién era su prójimo. Pero Jesús le deja saber, y ya mismito vamos a entrar en la historia, para identificar quién es tu prójimo. Y aquí se nos enseña que tu prójimo es todo aquel que no eres tú. Mira a tu lado, izquierda y derecha. Ese es tu prójimo. Él y ella es tu prójimo. Es todo aquel que no eres tú. ¿Ok? Pero hay un nivel mucho más alto. Un prójimo identificado en el contexto que Jesús está hablando es aquel que se preocupa por las necesidades de su hermano, o se preocupa por las necesidades de su prójimo. Ahí es donde Jesús entonces eleva, amén, esta responsabilidad. Pero usted se acuerda en Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14, la parábola del fariseo y del publicano. El fariseo que se llega a la presencia y le dice al Señor que lo perdone, que lo restaure, que Él, amén, Él diezma, Él cumple todo, Él no es como esos pecadores. Pero aquel publicano llegó y dice que ni tan siquiera podía mirar para arriba. No se atrevía ni mirar para arriba.
y se daba golpe. Y Jesús le preguntó, ¿y quién de los dos fue justificado? El publicano. Porque esto no tiene que ver con lo mucho que hacemos. Es en cuestión de velar y cuidar por nuestros hermanos, amigos y prójimos. ¿Okay? Prójimo es todo aquel que no seamos nosotros mismos. Así que Lucas capítulo 10 al 37, esa historia, Jesús cuenta la historia que todos conocemos. Amén. ¿Cuántos no han conocido esa historia? La historia del buen samaritano. Aquí tenemos tres personas. Diga conmigo: sacerdote, levita y samaritano. Sacerdote, levita y samaritano. El sacerdote era responsable del culto en el templo y de ofrecer sacrificios a Dios. Era visto como un ejemplo de santidad y devoción ante la sociedad. No solamente estaba a cargo del culto del templo y de los sacrificios, sino que era el intermediario, era el sucesor, eran los que se intercedían por el pueblo a Dios. Y lo que Dios hablaba se lo decían al pueblo. Eran gente de ejemplo y tenían que vivir en santidad y devoción. El levita, que es otro de los que habla la historia, representa a un asistente del sacerdote, encargado de ayudar en el culto y en las funciones y cuidado del templo. También estaba a cargo de la música y los cantos, y daban instrucciones y enseñanza. También tenían, escuche bien, la tarea de enseñar la ley a la comunidad, actuando como guías espirituales. Qué gran responsabilidad. La gente que nos ve por ahí caminando, tan pronto salimos de la iglesia, nos identifican con ese grupo de personas, con los sacerdotes y con los levitas, es decir, con los creyentes, con los que cuidan y están al cuidado del orden del culto del templo, los que estamos a cargo de la música y de los cantos del templo, los que se enseñamos la palabra del Señor en el templo. Tan pronto salimos por esas puertas, la gente nos ve y dice: aquí viene alguien que me puede ayudar. ¿O no? Ahí viene alguien que nos puede ayudar, porque la idea de los que están afuera es que todos los que están adentro son gente que tienen un corazón como Dios y están dispuestos a ayudar. Así que este es el mensaje claro de Jesús: amarás a nuestro prójimo. No se trata solo de palabras, sino de acciones. No es decir, amado hermano, te amo, hermana, te amo, vecino, te amo, amigo, te amo, y no hacemos nada. Nuestras acciones hablarán mucho más fuerte que nuestras palabras. La Biblia nos enseña que nuestras acciones revelan más que nuestras palabras. ¿Okay? Yo puedo decir algo, pero lo que hago muestra mucho más de lo que yo dije. Yo no sé si yo le he contado la historia de un joven que se sentó en la parte de al frente. Si usted lo oyó, hágala como dijo el obispo, que usted la escuchó por primera vez. Pero ese joven se sentó ahí al frente y el predicador invitado estaba predicando. Y cuando predicaba de amar, de perdonar, de tener misericordia, el joven hacía. Y el predicador subía el volumen de su voz y decía: hay que amar, hay que perdonar, hay que tener misericordia. Y el joven... Entonces el predicador le dice al sonista allá arriba: sube el mic. Y el joven todavía. El predicador se baja y se acerca del joven y le dice: ¿me oyes ahora? Y él le dice: lo que sucede es que tus acciones hablan más fuerte que tus palabras. Yo te conozco, yo sé quién tú eres. Porque de aquí, nosotros podemos decir muchas cosas, pero ¿qué es lo que hacemos? Y lo que hacemos hablar siempre mucho más fuerte que lo que decimos. Y por eso es que a muchos de ustedes se les hace difícil predicarle a su amigo, se les hace difícil predicarle a su familia, porque tu familia te conoce. Eres aleluya en la iglesia, pero un demonio en la... Dañé el mensaje. La gente sabe, en la iglesia canta, pero los vecinos escuchan los platos polar. Allá está la vecina y no es cocinando, es tirándole el caldero al marido. Hello. Hace tiempo que no hago esto. Coquí. Se oye.
Entonces, por eso fue que aquel profeta, cuando está listo para morir, el profeta llega y le dice: prepara tu casa y pon todo preparado porque vas a morir. ¿Qué hace el profeta? ¿Qué hace este hombre? Se voltea hacia la pared. La pared habla que él está en su casa. Y los de su casa saben que es un hombre que ama a Dios, un hombre temeroso de Dios. Y cuando tú tienes esas cualidades, tú entonces puedes decirle a Dios: Dios, tú sabes que yo temo, tú sabes que yo te amo. Y Dios entonces hace regresar al profeta otra vez y decirle: te voy a añadir 15 años más de vida. El problema con esos 15 años de vida fue que el hombre se perdió. Y si Dios te añade 10 años de vida por delante, síguele siendo fiel. Ámalo con toda tu mente, con toda tu fuerza. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No cambies, porque otros están cambiando. Nosotros no debemos cambiar. Así que ya entendemos lo que es el sacerdote y lo que hizo el levita. Pero en el camino también había un samaritano. Y los samaritanos eran despreciados por los judíos, porque era una mezcla entre judíos y samaritanos. Se mezclaron, y no solamente se mezclaron en la sociedad, sino que también los dioses de los samaritanos, los judíos, comenzaron a aceptarlos. Y por eso era que usted ve la historia en Juan capítulo 4, creo que es por ahí, de la samaritana. Y le dice: los samaritanos no se llevan entre sí, judíos y samaritanos no se llevan, porque hay un conflicto entre ellos. Y ese es el mayor conflicto, el aligarse con un pueblo pagano. Y no solamente ligarse con un pueblo pagano, sino que adoptaron los dioses, los 5 dioses de los que tenían los samaritanos. ¿Se acuerda que Jesús, los 5 maridos? Eso también puede tener una interpretación de los 5 dioses que ella amaba. Pero ¿qué sucedió? Ellos están ahí y ellos eran menospreciados, al punto tan menospreciados que a Jesús le decían: tú tienes demonio y eres samaritano. La gente religiosa, los escribas, los fariseos, se atrevían a hablarle a Jesús así. ¿Por qué? Porque desconocían que Jesús estaba provocando algo en el pueblo. Nadie conocía a Dios como Abba Padre, como mi Padre, sino como Yahweh, Jehová, pero no como el Padre. Y Jesús lo está revelando como el Padre, y Él es el Hijo. Que tú eres quién, el Hijo de quién. Y eso le causaba, ¿verdad?, odio, rabia contra Jesús, al punto que lo querían matar. Wow. Y a usted, ¿por qué no lo saludan? Deja de predicar, deja de hablar de Jesús. Pero usted vio la historia de los apóstoles: cárcel, persecución, azote, y con todo eso continúan predicando el evangelio de Jesucristo. Mire, el sacerdote y el levita, ambos religiosos, pasan de largo cuando ven a un hombre herido y necesitado. Ellos eran personas que sabían mucho y hablaban mucho sobre la ley, pero cuando llegó el momento de actuar, eligieron no hacerlo. Mucha gente habla mucho, te interpreta mucho, te da muchas revelaciones, pero al momento de hacer lo que tienen que hacer, no los ve. No están por el lugar, no hacen lo que deben de hacer. Y esto no se trata de cuántas veces yo venga a la iglesia, cuánto yo sé de la Biblia, es cuánto yo aplico de la palabra a mi vida personal. De eso se trata, de coger este libro y entrarlo aquí y caminar en él. Que cuando la gente te vea digan: mira, la palabra caminante va por ahí, la palabra caminante va por ahí. Que puedas tú no solamente decir palabras, sino que puedas bendecir a alguien con nuestros hechos. Así que déjeme ir por aquí. En cambio, el samaritano, alguien despreciado por los judíos, actuó con misericordia. Él no solo vio la necesidad, sino que hizo algo al respecto. Vendó las heridas del hombre, lo subió en su cabalgadura, lo llevó a una posada, a un mesón, y pagó para que lo cuidaran. Lo vio herido, porque la Biblia dice que lo dejaron medio muerto en el camino.
Esta historia que Jesús está diciendo es un hombre que venía de Jerusalén, descendía de Jerusalén, y en el camino vinieron dos personas malas o varias personas malas y lo hirieron y lo dejaron medio muerto en el camino, lastimado y herido en el camino. Y los sacerdotes pasaron y, como quien dice, tengo una función que hacer, tengo un horario para llegar al culto, tengo que hacer esto, esta es mi devoción. Pero se olvidó que lo más importante es parar en el camino y asistir al necesitado. Sucesivamente el levita hizo lo mismo. Me imagino que iba por el camino cantando, adorando: te alabaré a mi Señor. Y lo dejó por ahí. No son ustedes, que esa ya la tengo aquí en la mente. Esa es la que me va a estar todo el día cantándola. Alaba. Y nosotros tenemos que parar. Que cuando usted venga de su casa para el culto, yo no sé si usted se encuentra con alguien en la luz pidiendo. Dele una oración. Dígale que Dios te bendiga. Hagamos algo diferente, porque Dios nos ha llamado no solamente a venir al templo, sino parar en el camino hacia el templo, para ser el instrumento que Dios quiere usar para bendecir a alguien. Así que este es el mensaje claro de Jesús. Amar a nuestro prójimo no se trata solo de palabras, sino de acciones. La Biblia nos enseña que nuestras acciones revelan más que nuestras palabras. Si vamos a Mateo capítulo 7, versículo 16 al 20, que dice: por su fruto los conoceréis. Por su fruto. No por lo que dicen, sino por lo que hacen. Es que sabemos que esa persona es lo que dice ser. Si alguien me dice: yo soy carpintero, pero nunca lo he visto bregando el carpintería y lo que hace es mecánica, entonces yo sé que es un mecánico y no es carpintero. Ahí es que tenemos que entender que por su fruto los conoceréis. Hay gente que dicen y dan 2 o 3 profecías y la gente los identifica como profetas porque profetizaron. Pero sus acciones no muestran que es un profeta, que es alguien que está cerca de Dios, escuchando a Dios y revelándole al pueblo el corazón de Dios. Un profeta está conectado al corazón de Dios, escuchando a Dios para ver qué es lo que Dios quiere hablarle al pueblo. Y el profeta habla lo que Dios está diciendo. No es parte de mi bosquejo, pero te voy a ayudar. ¿Cómo yo puedo identificar un falso profeta de un profeta verdadero? Porque el profeta falso siempre te va a hablar de ti y de la tierra. Te voy a bendecir, te voy a prosperar, te voy a ensanchar. Ya viene de camino la bendición. Todo es para ti y de la tierra. ¿Y cómo yo sé que es un profeta verdadero? Cuando me habla de él y del cielo. Así te dice Jehová: arrepiéntete, deja lo que estás haciendo, humíllate, acércate. Pero se han levantado un sinnúmero de profetas por ahí diciéndole, y la gente se alinea. Por ahí viene el carro 2025. Por ahí viene, está la puerta, siembra. Y la gente en la ignorancia se mueve. Pero tú sabes qué, a mí no me tienen que decir que yo voy a ser bendecido. La Biblia me dice que yo soy bendecido. A mí nadie me tiene que decir que yo soy próspero, seré próspero. La Biblia me dice que yo seré próspero y que yo soy próspero. Hay tanta palabra de Dios en mi vida que yo no necesito un profeta que me diga que Dios va a abrir puertas. Las puertas, la Biblia me dice que ya Dios los abrió. Nadie me tiene que decir que los cielos se abren. La Biblia me dice que los cielos se abrieron y que Él descendió en una forma de paloma. Y desde ese tiempo los cielos no se han cerrado. Los cielos están abiertos. Lo voy a repetir, los cielos están abiertos. Iglesia, no te dejes engañar por el que dice sí que manda. Créele que Dios dice y Dios habla correctamente a su pueblo. Porque hay muchos sí que manda por ahí. 2 o 3 lenguas y esto es de Dios. No, amado hermano, tú tienes a Dios en ti. Y cuando alguien te habla de parte de Dios, Dios te tiene que confirmar lo que Dios te ha dicho. ¿Cómo es imposible que yo viviendo con mi esposa en mi casa venga el vecino a decirme lo que mi esposa me quiere decir? Entonces hay algo. Porque si eso sucede, lo que está diciendo es que yo no tengo relación íntima con mi esposa. Si el vecino tiene que venir a decirme que mi esposa me va a cocinar arroz con habichuela,
Si yo entiendo, si yo veo eso es porque no tenemos comunicación, no tenemos relación. Y muchas veces Dios tiene que usar un profeta para decirte algo que tú no has escuchado. ¿Por qué? Porque tú no has hablado con Dios y tú no has escuchado a Dios. Y Dios tiene que por amor y por su misericordia buscar a alguien y decirle: mira, dile a este, por amor a mi nombre, dile a este. Pero si tú tienes esa relación con Dios, cuando viene alguien a hablarte de parte de Dios, lo que viene es a confirmarte lo que Dios ya te dijo, lo que ya Dios puso en tu corazón. Y es simplemente una confirmación para que tú sepas que esos pensamientos y eso que tú estás haciendo no proviene de ti. Es Dios ponerle el querer como el hacer por su buena voluntad en cada uno de nosotros. Amén. Cierro el paréntesis. Por sus frutos los conoceréis. Así que todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. Jesús nos dice que los frutos de nuestras vidas, lo que hacemos son lo que realmente define quiénes somos, no lo que decimos. Lo que hacemos define realmente quiénes somos. Podemos decir que amamos a Dios, que somos buenos cristianos, pero nuestras acciones muestran la verdadera película o la verdadera cara de la moneda cuando hacemos las cosas. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra, no tiene acciones, hechos? Así también la fe, si no tiene obras, es que muerta en sí misma. Eso es lo que nos enseña el libro de Santiago. Es muerta en sí misma. Nos recuerda que una fe sin obra es una fe muerta. El cristiano no es solo un conjunto de creencias que expresamos con palabras. Es un estilo de vida que se refleja en cómo tratamos a los demás. Yo no digo que soy cristiano porque vengo a la iglesia. No digo que soy cristiano, amén, porque cargo una Biblia. La gente conocerá que nosotros somos creyentes. La gente conocerá que nosotros somos hijos de Dios cuando nos vea amarnos los unos a los otros. ¿Cómo conoceréis que serán mis discípulos? Cuando nos vean amándolos los unos a los otros. Cuando la gente ve que tú amas a tu hermano, no tienes que decirle que tú eres creyente, ya ellos entienden por el amor que tú le tienes a tu prójimo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 18. Juan, hablando en una edad muy avanzada ya, amén, avanzada, es Primera de Juan, ya está en sus últimos capítulos. Comienza diciendo: hijitos míos, no amemos las palabras de lengua, sino de hechos en verdad. Aquí el apóstol Juan nos exhorta a amar con hechos, no solo con palabras vacías. El amor verdadero se demuestra en acciones concretas, en el servicio, en la entrega hacia los demás. Esa es la manera en que Dios está buscando que la iglesia se mueva, que nuestros hechos puedan hacer que un impacto en nuestra comunidad, un impacto en nuestra familia. La abuela de mi esposa, que yo decía que es mi abuela, ella, cuando yo no era cristiano, yo veía lo que ella hacía. Alguien se enfermaba y ella hacía su sopita, y todos los sábados, sin faltar, buscaba a quien llevarle sopa, a llevarle un plato de arroz. El carro era nuevo, apenas se lo sacamos del dealer, y en un mes huelía a Goya. ¿Sabe el olor nuevo de los carros? Eso ya se fue. Usted, comida. Porque constantemente estaba buscando servir. Y fue una mujer que impactó no con palabras, sino con sus acciones. Los otros días el obispo acaba de formarnos, el martes falleció el hermano Villegas, un hombre que después que se retiró, dice el obispo que se retiró y fue directamente donde el obispo y le dijo al obispo: quiero que sepa que me acabo de jubilar del trabajo y voy a venir de vez en cuando por ahí cuando pueda. Y el obispo le dijo: está bien,
no hay problema. Y vino un domingo y ese domingo se convirtió a 7 días en la semana. Pero es un hombre que, como lo dijo, no solamente limpiaba los atrios o los interiores de la iglesia, sino que también durmió. Durmió porque él me contaba dormir en el templo. Aun cuando tenían muertos en la iglesia, él dormía en el templo. Asustado, pero dormía. No tengan miedo a los muertos, tengan miedo a los vivos. Los vivos hacen daño, los muertos no. Pero un hombre que fue impactado a mucha gente por lo que hizo, no por lo que decía. Si usted tuvo el honor o el privilegio de hablar con don Villegas ni se oía cuando hablaba. Cuando estaba en mi carro que nos íbamos a ciertos congresos o eventos, yo tenía que bajar el radio a 0, subir las ventanas para poder escuchar a Villegas. Y con todo eso decirle, ¿qué fue eso? Porque hablaba bajito, no hablaba mucho. Nunca lo escuché predicar en los años que lo conocí. Pero con el servicio impactó toda una congregación. Y todo el que lo conocía sabía que era un hombre que amaba las cosas de Dios. Fue su acción la que nos deja impactar a nosotros. Nos impactó su acción. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Impactar a las personas con lo que hacemos, más que con lo que decimos. Así que quiero darle una aplicación práctica. ¿Cómo evitar la religiosidad? Porque el sacerdote y el levita, si usted los ve en el círculo de la Biblia y como lo define la Biblia, lo que es un religioso, ellos eran religiosos, iban al templo, cuidaban el templo, pero ignoraban la necesidad. Descuidaban los que estaban en necesidad. Así que, hermanos, debemos tener cuidado de no caer en el espíritu de religiosidad. ¿Cómo podemos saber si estamos cayendo en la religiosidad? Cuando nuestras acciones se centran solo en nosotros mismos. Yo voy a la iglesia para que Dios me bendiga. Yo voy a la iglesia para que la iglesia me dé. Eso es un mal concepto de venir a la iglesia, porque el concepto de venir a la iglesia es que usted viene a dar. Porque ya Él te dio todo lo que tú necesitas. En Él todo lo que tú y yo necesitamos ya Él lo dio. Entonces nosotros venimos con una perspectiva de que yo vengo a la iglesia a que me bendigan, a que me den, en vez de entender que nosotros como iglesia venimos a dar adoración y alabanza, a dar nuestro servicio, porque nosotros no vinimos, como Él dijo, a ser servidos, sino a servir. Y el que sirve, da. ¿Ok? El que sirve siempre está dando y entregando. Ahora, ¿cómo yo sé que yo puedo estar en el espíritu de la religiosidad? Si vamos a la iglesia solo para que nos bendigan, estás en el espíritu de la religiosidad. Si simplemente vienes a la iglesia para que Dios te bendiga, para que los hermanos te bendigan. Si asistimos a eventos solo para recibir y no para dar. Voy a ciertos congresos, a ciertos eventos, a ciertas actividades para recibir, ¿ok? Y no para dar. Si hacemos cosas para ser vistos por los demás y recibir su reconocimiento. Hago lo que hago, pero aquí es para que la gente vea que yo lo estoy haciendo. Estamos como los religiosos que se paran en las esquinas y dan voces para ser vistos delante de los hombres. Oran en público para ser vistos de los hombres. Y hasta ahí es su recompensa. Los aplaudo, hasta ahí llegó tu recompensa. Si eso es lo que estamos buscando, si eso es lo que estamos deseando, hasta los aplausos llegó nuestra recompensa. Pero si tú eres de los que hacen las cosas y no es para ser visto, la recompensa viene del cielo. Y yo conozco un Padre, un Dios bueno, que cuando te bendice, te bendice. Amén. Y la gente que está a tu alrededor sabrá que tú estás siendo bendecido, porque Él lo hará público. Él pondrá tus enemigos delante de ti y te va a bendecir en presencia de tus enemigos. Mucha gente dice: Señor, aparta mis enemigos. No, Dios no va a apartar tus enemigos. Dios va a acercar tus enemigos a la mesa y tus enemigos van a saber que Dios te está bendiciendo. Los que pensaron que tú no vas a prosperar, los que pensaron que tú no vas a ser, amén, usado por Dios, Dios los va a dejar de alguna manera que se acerquen para que vean que tú estás siendo usado por Dios y bendecido por Dios.
Jesús nos advierte contra estas actitudes en Mateo capítulo 6 versículo 1. Dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. ¿Ok? Guardaos, cuídate de no hacer. El sacerdote y el levita en la historia eran hombres religiosos, pero sus acciones mostraron que su fe estaba completamente vacía. Porque la fe sin obra es muerta en sí misma. Ellos mostraron que eran religiosos, pero a la hora de mostrar que tenían que hacer algo, no lo hicieron. No se trata de amar a Dios y al prójimo sin tu presencia. No es de palabra, es decir, estamos presentes. Los niños están entrando. Vamos a hacer conclusión. No, estamos ya ahí. Sé el prójimo que Dios quiere que tú seas. Sé el hermano que Dios quiere que tú seas. Sé el amigo que Dios quiere que tú seas. Un poquito más. Sé el esposo, la esposa que Dios quiere que tú seas. Porque muchas veces nosotros queremos que nuestros hijos sean como nosotros queremos, que mi esposa sea como yo quiero, pero hay que cambiar esa oración y decir que mi esposa sea la esposa que tú quieres que sea para mí, que mis hijos sean los hijos que tú quieres que sean para mí, porque siempre el deseo de Dios va a ser de bien para tu vida. Si yo pongo a mi esposa en oración y le oro a Dios intercediendo por mi esposa para que mi esposa sea la esposa que Él quiere que sea para mí, aleluya, estaré yo caminando por las nubes. Si usted ora a Dios para que su esposo sea, no el esposo que usted quiere, sino el esposo que Dios quiere que sea para ella, usted va a ser una mujer bendecida, una mujer próspera, una mujer que los que miran a la calle dirán: esa mujer es bendecida. ¿Ok? La mujer virtuosa. Así que hablemos con Dios y pedirle a Dios, amén, que nos cuide y nos guarde. Así que Jesús terminó la historia, amén, dándole ¿qué? Una enseñanza del buen samaritano como una orden clara. Le está diciendo a este intérprete: el samaritano se encargó del que estaba medio muerto, lo curó como pudo, dejó un dinero en el mesón para que lo cuidaran, y si le debía algo después, que se lo cobraran, que él venía y volvía y lo pagaba. Jesús le está diciendo al intérprete de la ley: ve y haz tú lo mismo. Búscate gente en necesidad y págale la deuda. Búscate gente a pie y dale ray. Eso es lo que está. Haz tú lo mismo. Y entonces esa es la persona que Jesús está diciendo: ese es el verdadero prójimo. Hoy el llamado de Dios para nosotros es claro. Nuestras acciones deben de hablar más fuerte que nuestras palabras. No se trata solo de lo que decimos o conocemos, sino de cómo vivimos nuestra fe cada día. Yo tengo fe, pero nadie de los que te conoce te ha visto obrar en fe. Yo tengo fe, pero nadie de los que te conoce te ha visto caminar en fe. Porque cuando estás enfermo corres al hospital. Ya fue, se me fueron 2 o 3. Prueba a Dios. Dice: probadme en esto y yo abriré las ventanas de los cielos y bendeciré hasta que sobreabunde. ¿Cómo yo puedo decir que Dios sana si cada vez que yo me enfermo corro al médico y el médico me da una pastillita, me bebo la pastillita y le doy la gloria al médico y no a Dios? No es que no vayas al médico porque tenemos que cuidarnos. Lo voy a repetir porque el pastor dijo que no voy. Mi esposo se murió. ¿Y por qué? Porque el pastor dijo que no fuera el doctor. Déjame aclarar eso bien. Vaya al médico, chequéese, haga todo, chequéese el hombro. Eso es ya vejez.
Chequéese. Yo tengo ya mismito viene lo de mi físico, que no me toque el hombro. Pero haga su chequeo anual. Lo que estoy diciendo es que cuando se enferme, tome de rodillas, caiga de rodillas, pida oración, busque a Dios. Que Dios sea la primera alternativa para ti. Cuando se cierren las puertas de un empleo, no estés buscando aplicación, no estés llenando aquí, no te desesperes. Dobla rodillas, busca a Dios, habla con Dios, que Dios quiere enseñarnos en ese proceso y esperar en Él. Ahora, si yo tengo un dolor de cabeza que no puedo resolver, yo sigo orando y estoy orando y estoy orando. Amado, no es que no te beba la pastilla, pero lo primero que hiciste fue buscar a la presencia de Dios. Porque yo no me quiero robar de un milagro yo mismo. Porque puede ser que yo orando en fe me toque y Dios me alivie o me quite el dolor de cabeza y yo fui a la píldora. Yo no me voy a robar un milagro. Yo voy a primero ante su presencia. Me acuerdo una vez, estoy cerrando, esta es la primera que voy cerrando. La mamá del pianista llegó a la iglesia con un dolor insoportable de cabeza. Y comenzamos a predicar, terminamos de predicar y oré por ella porque ella pasó, pero ella no me dijo por qué pasó, ella me dijo ora por mí. Yo oré instantáneamente, en el mismo instante, en el mismo momento, Dios la sanó. Pero este que está aquí predicó con dolor de cabeza, con una migraña insoportable. Oré, intercedí por los hermanos con un dolor de cabeza. Y cuando ella me testifica, Dios me acaba de sanar cuando tú terminaste la oración. Me lo está diciendo ahí. Dios me acaba de sanar cuando terminaste la oración. Yo me fui a mi asiento y le dije a Dios, ¿cómo es posible que yo tengo un dolor de cabeza, que prediqué con el dolor de cabeza, intercedí con el dolor de cabeza y tú la sanaste a ella y a mí no? Tú no haces acepción de personas. En el nombre de Jesús, yo soy así, en el nombre de Jesús, Señor, sáname. Y de momento sentí un balde de agua fría, que comenzó a bajar por aquí, se me fue el dolor de cabeza. ¿Cómo me voy a robar yo mismo un milagro de parte de Dios? Mire, Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 2 versículos 4 y 5: y ni mis palabras ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Así que, hermanos, que nuestra vida sea una demostración del poder de Dios, no en palabras vacías, sino en actos de amor, servicio y compasión hacia los demás. Hoy te invito a examinar tu vida, a hacer una autoevaluación personal. Te pregunto, ¿están tus acciones alineadas con lo que dices que crees? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Están mis acciones alineadas con lo que yo profeso, con lo que yo digo, con lo que yo creo? ¿Estás haciendo o estás siendo un verdadero prójimo para aquellos que te rodean? Esa es la pregunta que nos hace la palabra del Señor. Olvídate de que aquel hizo, si aquel no está haciendo, ¿qué yo estoy haciendo? Si lo que yo estoy haciendo está alineado con lo que yo estoy diciendo. ¿Ok? Gloria al Señor. Déjeme darte una información que yo conseguí que bendijo mi vida. Hacemos la oración, le pedimos al grupo de adoración y alabanza que pase, pero no te quiero dejar sin esta información que estuve estudiando anoche y creo que te va a ayudar y te va a bendecir. Dale ahí, gloria al Señor. Hablando de la historia del samaritano, la víctima viene a ser el pecador que está medio muerto. ¿Ok? La víctima viene a ser el pecador que está medio muerto, vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. Impotente, tirado junto al camino de la vida. Sacerdote y el levita representan la ley y los sacrificios, ninguno de los cuales pueden salvar al pecador. Ni los sacrificios que hacían los sacerdotes, ni las intercesiones que hacían los sacerdotes podían salvar al pecador. El samaritano es Jesús. No se comparó con el sacerdote.
No se comparó con el levita, se comparó con el samaritano, con el que tenía un corazón compasivo. El samaritano es Jesucristo, quien salva al hombre, paga la cuenta y promete volver. Él pagó mi cuenta. Él pagó tu cuenta en la cruz del Calvario. Estábamos medio muertos allá afuera, tirados junto al camino de la vida. Pero Él te curó, te sanó y llevó tus pecados sobre sus espaldas. Y las llevó a la cruz y pagó nuestras deudas. Y también dice que volverá. El mesón representa la iglesia local, en donde se cuidan a los creyentes. Y los dos escenarios representan, o los dos denarios representan las dos ordenanzas: el bautismo y la cena del Señor. Esta historia nos mueve a entender que sí, yo debo de tener el cuidado en el culto y la responsabilidad del orden del culto del templo. Todos nosotros, todos. Esto no tiene que ver con el pastor solamente, con los adoradores. Es con tu acción y tu motivación, con cuál motivación tú vienes a adorar a Dios. Y muchos de nosotros, como dije al principio, venimos para ver qué puedo recibir. No, ven por esas puertas diciendo que yo puedo dar. Porque si Él lo dio todo por amor a mí, lo único que me falta a mí hacer es darlo todo por amor a Él. Si Él me ha regalado la vida, ¿qué yo debo de hacer con la vida que Él me ha regalado? Ponérsela a sus pies y vivir todos los días para Él. Que seamos una iglesia que veamos la necesidad, pero no pasamos por alto la necesidad, sino que paramos en el camino, porque Él ha puesto su Santo Espíritu en nosotros. Y el Espíritu de Dios no pasa por alto las necesidades. El Espíritu de Dios nos detiene en la necesidad y nos ha dado a cada uno de nosotros los recursos necesarios para suplir las necesidades. Dios dijo a la iglesia: yo la voy a bendecir para que esté bien, pero también para que pueda bendecir a otros que no están muy bien. Tú eres esa iglesia, tú eres la niña de los ojos de Dios. Yo te quiero retar en esta mañana que no seamos indiferentes a los demás, a los que no tienen lo que nosotros tenemos. Que nosotros seamos el canal, que nosotros seamos la fuente, que nosotros seamos el puente, el recurso que Dios quiere usar para bendecir a alguien en tu comunidad, en tu trabajo, en tu negocio, en la misma iglesia. Mira alrededor, al lado tuyo hay gente que está esperando que tú lo abraces, hay gente que está esperando que tú lo saludes, hay gente que está esperando que tú tan solamente te sientes y lo oigas. Pero nosotros somos muy rápidos. Dios te bendiga y nos movemos a la próxima persona. Dios te bendiga y nos movemos a la próxima persona. Le decimos a la gente cómo está, pero no nos detenemos para saber cómo verdaderamente están. ¿Cómo está? Dios te bendiga. Dios te bendiga, ¿cómo estás? Hay que, cuando te digan Dios te bendiga, ¿cómo está? Aguántale la mano. Aguántale la mano y dile: te voy a decir cómo estoy. Estoy quebrantado, estoy quebrantada de espíritu. Estoy llegando a la iglesia sin fuerza. Yo estoy de esta manera. Estoy que las fuerzas se me están yendo. Llevo años orando por mi esposo, llevo años orando por mis hijos, llevo años orando por mi matrimonio y no estoy viendo nada. Así es que estoy. Por favor, escúchame. Dios está buscando dentro del pueblo un samaritano, una samaritana. Queremos ser llenos del llamado del sacerdocio, el llamado del profeta, el maestro, el apóstol, el predicador, el pastor. Pero nadie se quiere llamar samaritano porque es una vergüenza. Pero de lo más vil y avergonzado del mundo tomó Dios para avergonzar a los sabios, a los que se creen inteligentes.
Pablo dijo: yo no he venido ante ustedes con palabras persuasivas. De hecho dijo: yo no vengo ante ustedes con palabras de sabiduría humana, porque la sabiduría humana es diabólica. La sabiduría humana no tiene misericordia. La sabiduría del cielo añade ese requisito: misericordia. Yo te pido que te pongas de pies, porque Dios está buscando samaritanos y samaritanas. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Oro yo a Dios que tus ojos del entendimiento sean abiertos, y que Dios te muestre y te revele las necesidades, y que tengas el oído para oír al que esté en necesidad, y ser el recurso que Dios quiere que tú seas al necesitado. Aleluya. Yo abro el altar para si alguien desea a Jesús en su corazón, o se quiere reconciliar con el Señor. Te invito a pasar al frente. Te invito a pasar al frente, a recibir a Jesús. Si te quieres identificar con ese samaritano y quieres que Dios te use como el samaritano y como la samaritana en la historia, no puedes ponerte a ti primero. No te puedes poner tú primero. Tienes que poner a los demás. Yo te quiero invitar a pasar al frente, para que Dios siga poniendo en tu corazón el peso de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y no es fácil, amados hermanos. Hay gente que son fáciles de amar. A esos los queremos a nuestro lado, a esos los seguimos amando. A la gente difícil, pero a esos aún Dios te está diciendo: ámalos. Ámalos como yo te amé a ti. Yo te quiero invitar. Oh, gloria al Señor.